La literatura antigua se caracteriza por intentar explicar interrogantes sobre la existencia humana y su devenir por el mundo y fenómenos naturales inexplicables en este tiempo. Literatura hebrea. La literatura hebrea clásica se halla dentro de la Biblia, que es el libro de mayor influencia en la cultura occidental. El término Biblia es una palabra griega que significa los libros, y designa a la colección de 72 libros sagrados de la religión cristiana. Los libros de la Biblia se dividen en dos grandes grupos que se llaman testamentos. El Antiguo Testamento contiene las tradiciones históricas del pueblo hebreo, pero sobre todo las revelaciones divinas hechas a los patriarcas y a los profetas. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre los siglos XV y II, antes de la llegada de Jesucristo, y se dividen en históricos, poéticos y proféticos. En los libros históricos se dramatiza y se narra la historia del pueblo de Israel. Estos se dividen en 4 grupos. El primero y el más representativo es el Pentateuco, que es un conjunto de 5 libros. Génesis, donde se narra la creación del mundo, la formación del hombre y la historia del pueblo hebreo hasta su salida de Egipto, la cual se describe en Éxodo. El Levítico es un código litúrgico y civil. Números trata sobre el censo del pueblo hebreo. Deuteronomio es un resumen y ampliación de la ley. Estos libros son atribuidos a Moisés y terminan en su muerte. Libros poéticos. Los salmos son 150 poemas atribuidos a David. Son la más alta manifestación de la poesía religiosa. El Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, es un poema de amor entre dos amantes que alegóricamente representan el amor de Yahvé y su pueblo. El libro de Job es un poema dramático en el que Job y sus amigos dialogan acerca del dolor y de la adversidad que afligen al hombre justo. Proverbios, Eclesiastes, Sabiduría y Eclesiástico. Los 4 contienen enseñanzas morales breves, es decir, expresadas en frases que generalmente son lapidarias. Libros proféticos. Fueron escritos por los profetas cuyos nombres llevan. Los profetas hacen predicciones mesiánicas y lanzan amonestaciones contra el pueblo pecador. Lo que buscaban era prepararlo para la venida del Salvador. También incluyen datos biográficos del profeta, datos históricos, oráculos y exhortaciones. Los judíos dividieron a los profetas en función de la extensión de sus profecías en profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas menores, otros 12 que en la Biblia solo forman un libro. Ahora desarrollaremos la otra parte de la Biblia. El Nuevo Testamento consta de 26 libros y está escrito en griego. Se divide en 3 grupos que son los siguientes: libros históricos, libros didácticos y libro profético. Primero hablaremos de los libros históricos, que ellos nos narran sobre los hechos de los apóstoles y los evangelios, que significan buena nueva. Y en ellos se encuentran 4 libros que hablan exclusivamente de Jesucristo y de la proclamación del reino de Dios. Los 4 libros son el de San Mateo, que está destinado a los judíos de Palestina; el de San Marcos está destinado a la cristiandad en Roma; el de San Lucas está dirigido a las iglesias; y el de San Juan, que trata de complementar los 3 anteriores. Seguimos con los libros didácticos, que nos hablan de las 21 cartas que contienen exposiciones doctrinales y recomendaciones de observancia. Y por último, el libro profético, que nos habla únicamente sobre el Apocalipsis, que su significado es revelación, y se desliga del presente y predice lo que pasará en el futuro. El estilo del libro es alegórico y abunda en visiones imaginarias. En el Apocalipsis se anuncia el triunfo final de Jesucristo y de la Iglesia. La literatura china es una de las más abundantes y remota de todo el mundo. Fue extensa y variada y cultivó los principales géneros. La literatura. Características. Sus obras van desde el año 3500 a.C., culminando a finales de la dinastía Qing. Sus antiguos textos fueron basados en la filosofía, historia, compilaciones poéticas, con la finalidad de transmitir la historia y tradiciones a las futuras generaciones. En la antigua China no se permitía el acceso al mundo exterior ni otro tipo de influencias extranjeras. Existía una íntima correspondencia entre el orden humano y el de la naturaleza. Se hablan 8 dialectos principales, cuya lengua nacional es el mandarín. 5 libros canónicos. Libro de las Mutaciones.
libro de la historia o de los documentos. Esta obra es una compilación de discursos de figuras importantes y registros de acontecimientos en la antigua China. Libro de las canciones. Se trata de una colección resumida de poesía más temprana de China, incluidos un total de 305 poemas durante un periodo de casi 500 años. Libro de los ritos. Este libro fue reescrito y editado por los discípulos de Confucio y sus alumnos después de la quema de libros. Describe las formas sociales, el sistema gubernamental y los ritos ceremoniales de la dinastía Zhou. Anales de primavera en otoño. Es un registro original que tiene 16.000 palabras y se relaciona con política, asuntos militares, economía, cultura, astronomía y sociedad. 5. Libro de las mutaciones. Este libro recoge la sabiduría que desde las antigüedades elaboró el pensamiento chino. La idea de la mutación o cambio es fundamental para la comprensión del universo. La doctrina de Qing y Yang afirma que la existencia transcurre mediante la mudanza y la transición de energías contrarias. Estos términos simbolizan el carácter siempre dual de la existencia. La mutación es una constante conversión de lo uno en lo otro, pero también constituye un ciclo de acontecimientos conectados entre sí. Libro de las Confucianismo. Doctrina ética orientada a mantener el orden social y el poder del Estado, basada en el respeto a la tradición y al uso comprensivo de las leyes. Taoísmo. Moral de conducta personal y mística. Para los taoístas, el individuo tiene valor por sí mismo y se debe, ante todo, a sí mismo. Li Po fue el más importante de los poetas chinos, nació en 1701.